Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. En esta preciosa mañana de domingo, está lluvioso, está precioso. Hace mucho que no subía un video de esta clase y la razón es que, pues estábamos subiendo mensajes. Pero el día de hoy quisiera hacer algo diferente. La verdad es que he estado un poco consternado con respecto al estado espiritual de los discípulos de Cristo últimamente. Cada vez más la necesidad que podemos ver en nuestro pueblo y en todo el mundo del Evangelio de Cristo Jesús. Y cada vez más el pueblo de Dios está adormecido, está indiferente. Ya no quisiera decirlo a nivel mundial, pero sí por lo menos a nivel local. Cada vez más el cristiano está ocupado en sus propios deseos, en sus propias prosperidades y todo pasa, ¿no? Están enfrascados en un trabajo ganando dinero que ni siquiera rinde. Y estamos desperdiciando nuestras vidas inminentemente, desperdiciándolas en cosas que no tienen ninguna clase de trascendencia. El cristiano actual ha descuidado la adoración, su sinceridad al Señor y por lo tanto un servicio auténtico. Ahora tiene muchas actividades, en las iglesias se les llama servicio. Ahora, ¿verdad? El darle a Dios, el asistir a una reunión a la semana, se le llama, obviamente, estar firme, ¿verdad? Cuando lo que está haciendo este tipo de actitudes al servicio de Dios es le está dando Dios limosnas. Y sabes una cosa, Dios no es limosnero. Y quisiera compartir contigo esto. Creo que el problema principal, hermano, que me escuchas, es que estamos ahora cometiendo el mismo pecado de Caín. Y estamos sufriendo, hoy sufriremos aún más las consecuencias de Caín. No nos damos cuenta lo autodestructivo de este tipo de acciones. En el libro de Génesis capítulo 4 dice la escritura así, versos 2, dice, de esos 3. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Nota una parte importante antes de continuar en esta parte de la escritura. Nota algo. Dios habla directamente a Caín. Le habla directamente y no se anda con rodeos, No se anda con rodeos. Le advierte de un hecho. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dios le advierte de un hecho. Caín trajo una ofrenda a Dios porque él era agricultor. El punto es que Dios, cuando pide ofrendas, en ese tiempo, de hecho podemos verlo claramente en el Antiguo Testamento, ya refiriéndonos al libro de Levítico y todo esto, vemos que la ofrenda establecida por Dios en la ley del sustituto, lo que es esto, es una persona paga o un individuo pagaba en lugar de otro lo que merecía por sus pecados. Entonces Dios establecía que un borreguito de un año, de lo mejor que existía, fuera sacrificado en lugar de la persona que merecía morir por su pecado. Esto es la ley del sustituto. De hecho, la fecha, esto es lo que se ocurrió con el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando, ¿se acuerdan ustedes? El apóstol Juan cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que está diciendo. Ese Cordero pagó en lugar nuestro. El Cordero perfecto que es Cristo Jesús. El detalle es que en ese momento eran corderos, animales real, en el sentido literal de la palabra. Y era lo que había Dios pedido para poder remitir los pecados o remitir los pecados. Esto es lo que Dios pedía. Abel trajo, obviamente él era ganadero, él trajo su borrego y lo entregó delante de Dios. Y Caín, aunque no era ganadero, él tenía la responsabilidad de entregar lo que Dios le estaba pidiendo que entregara. Sin embargo, Caín fue y trajo lo que él quiso. No es que lo que trajo fuera de mala calidad, no es que lo que trajo fuera malo, no, lo que trajo no fue lo que Dios pidió. Él fue y trajo legumbres, trajo fruto de la tierra, no digo exactamente qué fruto de la tierra, imagino que son algunas verduras, legumbres, y Dios no aceptó esta ofrenda. No la aceptó y por lo tanto hay una charla entre Dios y Caín.
Y algo interesante en esta parte es que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín por este hecho. Y sabes, algo interesante es que yo me pregunto qué es lo que tú y yo estamos trayéndole a Dios como adoración. A la fecha Dios piensa lo mismo. A la fecha Dios habla su palabra, nos advierte, nos enseña, y los cristianos estamos trayendo lo que queremos traer, al igual que Caín, ¿sabes? Dios no está pidiendo que entregues limosnas de tu tiempo. Dios no está pidiendo limosnas de tu dinero. Dios no está pidiendo que traigas para que haya muchas cosas en la iglesia o para que Dios haga grandes cosas. Dios no pide eso. Dios pide adoración expresado en recursos, de adoración expresado en tiempo, adoración expresado en acciones, adoración una vez más expresadas en palabras. Dios quiere adoración expresado en estilo de vida. Y yo quisiera preguntarte, hermano, que me escuchas, ¿cuál es la adoración que tú traes? ¿Traes lo que tú quieres traer o traes lo que Dios te está pidiendo? Y mira, cuando nosotros traemos cosas que nosotros queremos, podemos ver en la Escritura algo muy importante. Dios empieza a hablarle a Caín precisamente acerca de este asunto, porque Dios rechaza la adoración de Caín y él puede darse cuenta. ¿Sabes? Nosotros los cristianos nos damos cuenta cuando Dios rechaza lo que nosotros queremos traerle. Cuando nos damos cuenta porque este vacío, este desánimo que traemos, no es otra cosa más que la ausencia. No la ausencia de Dios, sino la ausencia pues de esta adoración aceptada. Por eso el gozo de la salvación se ve afectada. Y sabes, ¿cuánto cristiano piensa que agrada a Dios con solo venir al templo? Y ellos dicen, bueno, yo voy al templo una vez a la semana y ya. Y traen limosnas a Dios, y Dios no está pidiendo limosnas en cuanto a esto. Quien inclusive cuando pasa la ofrenda no mete la mano en la bolsa y saca lo primero que trae porque no lo preparó y es limosna. Y Dios no pide limosnas. Cuando Dios pide el tiempo, Dios quiere que pasemos tiempo con Él en el devocional, y sacas obviamente el tiempo que te sobra como limosna. Y Dios no pide limosna, Dios te lo pide tu tiempo. Y cuando venimos delante de Dios para servirle al Señor, y no queremos servirle más que con puras actividades, y Dios lo que pide es que compartas la palabra de Dios a un mundo perdido mientras vas por el camino, y también que te dediques con todo tu corazón de buscar un hijo de paz, lo cual es un discípulo de Cristo. Y entonces es lo que pide Dios, pero nosotros queremos traer limosnas. La gente hoy en día, los discípulos de Cristo, traemos únicamente limosnas, y en eso consiste la derrota espiritual, en traerle a Dios limosnas. Dios no pide limosnas. Dios no es un limosnero. La religión pagana del catolicismo romano es exactamente lo que convierte a Dios en un limosnero, y tú y yo sabemos que el Dios único y verdadero no pide limosnas. ¿Por qué insistir en traer limosnas? ¿Por qué no entregarle a Dios lo que te pide? Y mira, en su palabra dice el Señor así: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Dios está diciendo, mira, si estás trayendo adoración correcta, Dios te lo va a aceptar, pues. Si lo que estás haciendo es correcto delante de Dios, no, entonces tu relación con Dios va a ser creciente, va a ser vibrante. No, entonces las consecuencias espirituales de esto va a ser algo exaltado delante de Dios. No va a haber pues consecuencias eternas. Es decir, la gente se va a convertir a Cristo. Entonces los problemas que tienes en tu familia, al convertirse a Cristo, esto cambiará, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Estamos pensando que Dios nos abandona, nos deja solo, que no funciona. Y hay quienes inclusive han abandonado, han apostatado de la fe, diciendo que Dios no funciona, que inclusive no existe. Porque están viviendo vidas fracasadas de cristianismo a su manera. Y esto se llama religión. Esto se llama religión. Dios no te está llamando al religiosismo. Dios no te llama a practicar una religión de que antes eras católica, ahora eres bautista. Dios quiere que seas auténticamente discípulo de Cristo para que vivas en victoria. Y por eso, cuando escuchas la palabra de Dios, ¿qué causa en ti? Fíjate, piensa en esto. En Caín causó una molestia. Esta advertencia, esta enseñanza de Dios causa una molestia porque, en primer lugar, su relación con Dios era totalmente inadecuada, no era correcta. Se molesta.
Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo te ocurre a ti cuando escuchas una advertencia por parte de Dios? ¿Qué es lo que te sucede en tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Te causa molestia? ¿Sientes que es la persona o el mensajero que Dios te manda, para que le digas, para que te diga la advertencia o te diga la palabra de Dios? ¿Qué sientes? ¿Sientes coraje? ¿Sientes angustia? Es más, ¿sabes una cosa? Hay inclusive personas que se sienten atacadas de que ya no quieren ni siquiera hablarle al siervo de Dios. Ya no quieren verlo. ¿Por qué? Porque les causa una molestia lo que me dice, lo que me recuerda. Y esto es algo tremendo. Hay gente que digo, bueno, caray, ¿qué fue lo que le hice? Y ya no me saluda con el mismo ímpetu, con el mismo agrado. ¿Qué fue? Que ya empezó a entregar lo que quiere. Y obviamente les recuerdo de alguna manera, en mi presencia les recuerda lo que Dios que les diga, lo cualquiera que sea. Y ese es el hecho de no solamente yo, sino todo cristiano que está siendo firme de alguna manera, les recuerda algo que no quieren darse cuenta. Y se piensa que con cerrar los ojos y cerrar los oídos se solucionan las cosas, cuando en realidad las cosas van de mal en peor. Por eso es que Adán se dejó dominar por su pecado. No aceptó la palabra de Dios y se dejó dominar por su pecado, y entonces mató a su hermano. Y es por eso que entonces queremos buscar aparentar una prosperidad, que todo va muy bien, que todo está bien, y lo único que sucede es al contrario. Cada vez va todo esto de mal en peor. Va de mal en peor. Inclusive, aunque todo mundo lo sepa, queremos sentir que todo va correctamente, y es lo que queremos aparentar. El mundo está lleno de cristianos al estilo Caín. Es por esta razón que Estados Unidos lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo todas estas personas porque el cristiano quiere vivir al estilo Caín, al estilo americano. Jesucristo quiere que vivamos vidas auténticas, hermanos. Vidas verdaderas, vidas comprometidas con la santidad, vidas comprometidas con la verdad, vidas comprometidas con la adoración, vidas comprometidas con el servicio auténtico al Señor, que es llevar el evangelio al mundo perdido. Vidas comprometidas con la reunión de adoración, de oración, vidas comprometidas con el pueblo de Dios, vidas comprometidas con la obra de Dios, vidas comprometidas con el disfrutar de la presencia de Dios diariamente en un devocional y en el culto familiar. Vidas auténticamente guiadas y gobernadas por Cristo Jesús. No digo que sin fallas, porque esto no existe. No va a existir sin fallas, pero sí vidas auténticamente convertidas a Cristo Jesús. Si tú que me escuchas en este momento estás pasando por este tipo de estado espiritual, donde eres cristiano de domingos en la tarde o de domingos en la mañana, calientabancas, donde eres cristiano así, cristiano de ratos, pero no estás comprometido ni con la adoración al Señor ni con su servicio, déjame te digo, hermano mío, que hay una advertencia delante de Dios. Esas almas que se están perdiendo, dice el Señor, que nosotros responderemos a Dios por ellas. Nosotros vamos a responder y daremos cuentas, hermano, porque a nosotros se nos entregó el ministerio de la reconciliación, que es la palabra de Dios, el extendimiento del evangelio. Y si tú piensas que porque te haces el desentendido como Caín, tú piensas que no darás cuentas, estás equivocado. Vas a dar cuentas y Dios lo demandará de tu mano. Pero por otro lado, si tú también has pensado que no quieres esto para tu vida y decides convertirte de este camino, seamos cristianos al estilo Abel, donde le traigamos a Dios lo que Dios pide. Traigámosle al Señor lo que Él pide. Traigámosle al Señor la adoración que Él está requiriendo, sincera, vibrante, donde le entregamos el tiempo, donde le entregamos el esfuerzo, donde le entregamos los recursos que Él pide, donde le entregamos la vida, que es lo que Él pide. Dios no es un limosnero, Dios es el Señor, y para adoración se le trae ofrendas. Vamos a echarle ganas, hermanos, que seamos cristianos como Abel. Dios te bendiga. Dios te bendiga y hagamos impacto en el reino de Dios. Hasta luego.